Good evening, everybody. Buenas noches todos. So thank you so much for being here tonight. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. I was a little worried it would just be me tonight, Realmente estaba un poco preocupado de que solamente fuese yo esta noche and I would have to teach to myself. y que yo tendría que enseñarme a mí mismo. That would be really strange. Y eso sería muy raro. So thank you. Así que muchas gracias por asistir. So we tonight are going to continue our missions conference. Así que esta noche vamos a continuar nuestra conferencia de misiones. And today what we are going to study together Así que hoy lo que vamos a estar estudiando juntos is the story of God. es la historia de Dios. And so today we are going to look at the entire Bible Así que el día de hoy vamos a ver la Biblia completa in one night. en una noche. Are you guys up for it? Are you guys ready? ¿Están todos animados? ¿Están todos dispuestos? Awesome. Okay, Genial. muy bien. So I want to open in prayer and then we will get started. Así que me gustaría abrir en oración y después vamos a empezar. So, God, I just thank you for this day. Querido Dios, te agradezco por este día. Every day is just a blessing from you. Cada día es una bendición de tu parte And thank you for this church. y gracias por esta iglesia. Thank you for this opportunity to look at your word together. Gracias por esta oportunidad de poder ver tu palabra juntos And I just pray that you would be glorified in this time. y te pido que tú seas glorificado durante este tiempo. So we love you, God, and we give you all the praise. Así que te amamos, Dios, y te damos a ti toda la alabanza. Amen. Amén. Okay. So the reason why we are going to look at the story of God Y la razón por la cual vamos a estar viendo la historia de Dios is because we have to understand it with all of our mind. es que nosotros tenemos que entenderla con toda nuestra mente. So our thoughts affect our emotions. Porque nuestros pensamientos afectan nuestras It emociones. affects how we feel about things. Porque afecta en la manera en cómo nos sentimos con respecto a diferentes cosas. And our emotions affect the way we live. Y nuestras emociones afectan la manera en la cual nosotros vivimos. And so it's important to understand this because in order to live life on mission, Así que, ¿por qué es importante esto? Porque en orden para poder vivir de acuerdo a la misión de Dios, we have to understand the mission of God. necesitamos entender la misión de Dios. Let me give you a quick example. Permítanme darles a ustedes un breve ejemplo. I love ice cream. A mí me encanta el helado. And so if Jose told me that there's ice cream outside, Así que si José viene y me menciona que hay helado afuera, my heart's going to get really happy. mi corazón se va a llenar de felicidad. I'm going to start desiring ice cream. Porque voy a empezar a desear helado. And after a few minutes, Y luego de algunos minutos, I'm going to be running outside to get some ice cream. estaría corriendo afuera para ir a buscar helado. And so again, the point for today Así que nuevamente el punto para el día de hoy es understand with our minds the mission of God entender en nuestra mente la misión de Dios so that we can live our lives on mission. para que nuestra vida pueda vivir en misión. So let's start at the beginning. Así que empecemos desde el principio. We're going to look at a bunch of verses tonight, Así que hoy vamos a estar viendo un montón de versículos, beginning in Genesis chapter 1, verse 1. iniciando desde capítulo 1 de Génesis, versículo 1. Yeah, you can just explain. Okay. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Okay, so we know that verse really well. Así que nosotros conocemos este versículo muy bien. Before anything existed, God created everything that we know. Porque antes que todo viniese a existencia, Dios creó todo lo que nosotros conocemos. The mountains, Las montañas, the stars, las estrellas, the fish, los peces, ice cream, el helado, everything. todo. And so to help us tonight, I am going to be drawing the story of God on the whiteboard. Así que para ayudarnos un poco esta noche a comprender esto, voy a estar dibujando la creación de Dios en el tablero. I am not an artist, Ahora, no soy un artista, so don't judge me. Please. así que no me juzguen, por favor. So right here we see just God created the heavens and the earth. Así que sabemos aquí que Dios creó los cielos y la tierra. But let's continue to Genesis chapter 1 verse 27. Ahora vamos a continuar en Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen y a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. So we see that God not only created everything in the world,
Así que no solamente vemos que Dios no solamente creó todo lo que está en el mundo, He created humans. Él creó al ser humano. He created us in His image. Él nos creó a nosotros de acuerdo a su imagen. And the great thing is, Y lo mejor de todo esto He created us to have a relationship with es Him. que Él nos creó para poder tener una relación con Él. We see in Genesis Vemos en Génesis that God walked with Adam and Eve, the first humans. es que Dios caminaba con Adán y Eva en el huerto del Edén, juntos con su creación. Sorry. Everything was perfect, Todo era perfecto, but we know that it did not stay that way. pero sabemos de que no se mantuvo de esa manera. We know that something went really wrong in this world. Sabemos que hubo algo muy mal en este mundo. Paul writes about it in Romans chapter 5 verse 12. Y Pablo habla acerca de esto en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. So we see that humanity rejected God. Así que podemos ver que la humanidad rechazó a Dios. They decided to choose their own way. Ellos decidieron escoger su propio camino. And so we have the fall of humanity. Así que, ¿qué tenemos? La caída de la humanidad. And because of the decisions of Adam and Eve, Y por causa de las decisiones de Adán y Eva, everyone would die todos morirían and be separated from God forever. y serían separados de Dios por la eternidad. But the story continues. Pero la historia continúa. We know that sin got worse and worse over Y time. sabemos de que el pecado empeoró y empeoró cada vez más. And if we get to the time of Noah, Y después seguimos en el tiempo de Noé, where God just said, I'm going to cleanse the earth from their sin. al punto que Dios dijo: voy a limpiar la tierra de su pecado. Genesis chapter 6, verse 5 through 8. En Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Vamos, Génesis capítulo 6, 5 al 8. Dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. So we see that God was going to destroy the whole earth, Así que vemos cómo Dios iba a destruir la tierra entera. but he decided to save this one family. Pero Él decidió salvar a esta única familia en el arca. Esta es mi arca. Very bad. Muy mal, pero bueno. But God was not done with humanity. Pero la realidad es que Dios no había terminado con la humanidad. Even though Noah's family was saved, Aun cuando la familia de Noé había sido salva, did sin go away? el pecado en algún momento desapareció, se desvaneció, No, it continued to grow and grow. sino que siguió desarrollándose y creciendo aún más y más y más. And eventually we see in Genesis chapter 11 verse 1, Y luego vemos en Génesis capítulo 11 versículo 1: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. so everybody in the world had the same language. Así que todo el mundo en la tierra tenía el mismo lenguaje. And in the pride of their heart, they wanted to build a tower to God. Y en lo más profundo de su corazón querían crear una torre para poder llegar a Dios. Así que podemos ver aquí la torre de Babel. But God, what God does is He spreads their language. He gives them new languages. Así que, ¿qué pasó? Que Dios tomó los lenguajes y los confundió y les dio a todas las personas lenguajes diferentes. We see the beginning of the new nations Y empezamos aquí a ver el principio de nuevas naciones and new people groups. y nuevos grupos de personas. But God never gave up on His people. Pero Dios nunca se rindió con sus personas. And we're going to be introduced to a man named Abram. Y ahora vamos a ser introducidos a este personaje que se llama Abraham.
This passage we're about to look at is super important. Ahora, este pasaje que vamos a estar viendo es muy importante. So Genesis chapter 12 verses 1 through 3. Así que Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. So verse 3 is really important in that section Así que el versículo 3 es muy importante en esta sección. because God is telling Abraham Así que porque Dios le estaba diciendo a Abraham through his descendants, que a través de sus descendientes he's going to bless all the families of the earth. Él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Not just Israel, No solamente a Israel, but all of the families. sino a todas las familias. Many people call this a section of scripture Muchas personas llaman a esta sección de la Biblia the Great Commission of the Old Testament la gran comisión del Antiguo Testamento. because we see here God's heart for all people groups. Porque vemos aquí el corazón de Dios deseando a cada grupo pequeño de personas que estaban en ese tiempo. And it begins here with Abraham. Y empieza aquí con Abraham. And so Abraham had a son Así que Abraham tuvo un hijo named Isaac, que se llamaba Isaac. and Isaac had a son named Jacob. Y Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. And Jacob had 12 kids. Y Jacob tuvo 12 hijos. And eventually, through the faithfulness of God, Y al fin, por medio de la fidelidad de Dios, the people of God ended up in Egypt. todo el pueblo de Dios terminó en Egipto. It started off really well, Y empezó muy bien, but something happened. pero algo pasó. So in Exodus chapter 1, verses 8 through 11, Así que en Éxodos capítulo 1, versículos 8 al 11, dice lo siguiente. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. so Pharaoh forgot who the people of God were. Así que podemos ver aquí que Faraón se olvidó quién era el pueblo de Dios. And he enslaved the people of God. ¿Y qué sucedió? Que Faraón tomó al pueblo de Dios como esclavos. That's what this photo is. Y ahí es donde va la historia. So the people of God were in slavery, Así que el pueblo de Dios estaba en esclavitud, crying out to God. clamando a Dios. But did God leave them alone? Pero en ese momento Dios los dejó solos. No, he heard their No, cries. sino que Dios escuchó el clamor de ellos. He raised up Moses, ¿Y qué hizo? Levantó a Moisés. and eventually God freed his people. Y eventualmente luego de eso Dios liberó a su pueblo. Exodus chapter 12, verse 50. En Éxodos capítulo 12, 50 and 51. versículos 50 y 51. Dice así: Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. En él, aquel mismo día, sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. God's people was free. Así que el pueblo de Dios había sido libre. They were free from slavery and Habían, bondage. habían sido libres de estar abandonados y de esclavitud. And God was bringing them into the promised land, Y Dios los había destinado a ellos para que llegasen a la tierra prometida. the land he promised Abraham. Esta misma tierra que le había prometido a Abraham. And eventually he gave them his law. Y eventualmente
en ese momento también le dio Dios a ellos la ley. What was the purpose behind the law? A ver, ¿cuál era el propósito detrás de las leyes que Dios le había entregado a su pueblo? The purpose was that God's people would live holy lives. Y el propósito era que el pueblo de Dios tendría la capacidad de poder vivir santo con Dios, They would be different. They would be set apart. siendo diferentes, siendo apartados para Dios. And it was important so that they could be a blessing to the nations. Y era importante esto porque el rol de ellos era ser de bendición a las naciones. Because they could not be a blessing to the nations if they were just like the nations. Porque ellos no podían ser de bendición a las naciones porque ellos iban a hacer lo mismo. And so even though God had given his people everything they needed, Así que cuando Dios ya le dio a todo el pueblo lo que ellos necesitaban, he let them have the victory and bring them into the land. Él les permitió a ellos tener la victoria y traerlos a la tierra prometida. The people of God continued to reject him. Pero el pueblo de Dios continuó rechazando a Dios. They continued chasing false gods. Ellos continuaron persiguiendo dioses falsos. They continued chasing their sin. Ellos continuaron persiguiendo pecado. And we are going to jump ahead, and now we are in the period of the judges. Y ahora vamos a adelantarnos un poco en la historia y vamos a entrar al tiempo de los jueces. So in Judges chapter 2, verses 11 and 12, Así que en Jueces capítulo 2, versículos 11 y 12, dice lo siguiente: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová. the people of God rejected him. El pueblo de Dios rechazó a Dios, But God raised up the judges to deliver them from their enemies. pero Dios levantó los jueces para poder liberarlos de sus enemigos. It was a cycle of sin and deliverance Era throughout the un book. ciclo de pecado, desobediencia, pero también de libertad. But did God ever give up on his people? Pero Dios en algún momento se rindió con su pueblo? Never. Nunca. And we continue on, and eventually the people of God said, God, we want a king. Y entonces eventualmente prosiguió el tiempo y ellos dijeron: Dios, queremos un rey. We don't want you to be our king. We want an earthly king. Nosotros no queremos que tú seas nuestro rey, nosotros queremos a un rey terrenal. And we get kings like David and Y- Saul and Solomon. Y bueno, ahora después podemos ver que tenemos reyes como David, como Saúl, como Salomón. And some of them did great things, Y algunos de ellos hicieron grandes cosas, but they continued to reject God pero ellos continuaron rechazando a Dios, despite all of his promises. aún en medio de todas las promesas. And so God raised up the prophets. Así que Dios levantó a los profetas. It's the prophets. A los Uh, profetas. Lo siento for mis fotos. It's terrible. God raised up the prophets to call the people back to himself. Así que Dios levantó a los profetas para que las personas, el pueblo de Dios, regresasen a Él. They warned the people of God that judgment is coming if you do not repent. Y entonces le estaban advirtiendo al pueblo de Dios que si ellos no llegasen a arrepentirse, el juicio iba a venir a ellos. But God's people did not listen. Pero el pueblo de Dios no escuchaba. And so you may be wondering at this point, Así que estarían preguntándose en este momento: like, Pastor Will, this is great, but what does this have to do with the nations? ahora, Pastor Will, todo lo que usted está explicando está bien, pero ¿qué tiene que ver esto con las naciones? This seems to be just about the people of Israel. Esto solamente se nota que solamente es acerca de las personas de Israel. The great thing is that throughout the Old Testament, Lo bueno de todo esto es que a través de todo el Antiguo Testamento, you know,
In spite of everything that's happening here, en medio de todo lo que había pasado aquí, God's heart was continuing to be for all people groups and for the nations. el corazón de Dios continuaba apuntando a las personas de todo el mundo y a todas las naciones. Let me give you some examples. Ahora, permítanme darles a ustedes un par de ejemplos. In Psalm 22, En Salmos capítulo 22, verses 27 and 28, versículo 27 al 28, dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque Jehová es el Rey, y Él regirá las naciones. are those verses just talking about Israel? ¿Acaso esos pasajes solamente están hablando acerca de Israel solamente? Who are those verses talking about? ¿De quién está hablando esos pasajes? Absolutely. Exacto, todas las Sí. naciones. Even in the Old Testament, Aún- God's heart is for all people groups. Ahora, incluso en el Antiguo Testamento podemos ver que el corazón de Dios apuntaba a todos los grupos de personas alrededor del mundo. Let's go to Psalm 72, Ahora vayamos a Salmos capítulo 72, verse 17. versículo 17. Dice, será su nombre para siempre, perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. So we see here that all nations will call him blessed. Así que vemos aquí que todas las naciones lo van a llamar a él bienaventurado. And look at the beginning of the psalm. Ahora, miren y presten atención al principio del Salmo. Who wrote this? ¿Quién escribió esto? Somebody tell me. ¿Alguien me puede decir? Solomon. Yeah. Solomon was king of Israel, Salomón era rey de Israel. a particular country. Era un particular país, But he even saw the bigger picture. pero aún él vio el cuadro completo. That God's plans included all nations, Que el plan de Dios era incluir a todas las naciones, not just Israel, no solamente a Israel, which is really good news for us lo que se convierte para nosotros una gran noticia, because none of us live in Israel in here. porque ninguno de nosotros vivimos actualmente en Israel. And so we get to the end of the Old Testament Así que llegamos al final del Antiguo Testamento, where God's people continue to reject him over and over. donde continuamos viendo cómo el pueblo de Dios continuaba rechazando a Dios una y otra vez. And God sent another nation to conquer them. Incluso Dios permitió que otra nación viniese y los conquistaran a ellos. And he sent them into exile, ¿Y qué pasó? Los envió en exilio, where they were there for a long time. donde ellos estaban ahí durante un largo tiempo. But is God always faithful despite our sin? Pero la pregunta es, ¿acaso Dios sigue siendo fiel aún en medio de nuestro pecado? See, absolutely. Exacto, Is God's absolutamente. promise to Abraham still good despite the people's sin? ¿Ustedes creen que las promesas que Dios le hizo a Abraham fueron buenas y agradables aún cuando el pueblo estaba pecando? Absolutely. So what happens is the people come back from exile after a period of time. Así que después que las personas regresando, ya después de un periodo de exilio, And they are rebuilding ellos están reconstruyendo the temple, reconstruyendo el templo, rebuilding their cities, reconstruyendo sus ciudades waiting. y esperando. They're waiting on someone really special. Y ellos están esperando a una persona muy especial. They're waiting on the Messiah. Y ellos están esperando al Mesías. But they wait for a long time. Pero ellos esperaron durante un largo tiempo. Por 400 años. Where God is silent. Donde Dios permanecía en silencio. We don't see anything between the Old and the New Testament. No vemos nada entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. But just because he is silent doesn't mean he's not working. Pero solamente porque Dios esté en silencio no significa que Él no esté trabajando. Because one day a baby was born. Porque un día un bebé nació. And this was not a normal baby. Y este no era un bebé normal. This was God himself coming to earth Este era Dios mismo viniendo a la tierra in order to save his people. para poder lograr salvar a su pueblo.
Este es el bebé aquí. Lo siento. But God came to earth in order that he might save his people. Así que Dios vino acá a la tierra para poder liberar a su pueblo. But the people of God were not expecting him to come as a baby. Pero el pueblo de Dios no tenían esa expectativa de esperar a Dios en forma de bebé. But God had other plans. Pero Dios tenía otros planes. And God knew the only way he could save his people was for him to come on this earth Y Dios sabía que la única manera de poder salvarlos a ellos era venir a este mundo and pay the penalty for the sins of all of humanity. y pagar esas penalidades, esos castigos por toda la humanidad. So baby Jesus grew up Así que el bebé Jesús creció and he lived a perfect life. y él vivió una vida perfecta. He taught God's word. Él enseñaba el trabajo de Dios He reached out to the outcast, to the poor, to the widow. y él alcanzaba a las viudas, a los pobres, a los menos afortunados, a los abandonados. He crossed boundaries that other Jews were not crossing. Y él cruzaba fronteras los cuales los judíos no se atrevían a cruzar. Remember the story of the women at the well. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer en el pozo, la mujer samaritana? Look at John chapter 4. Veamos a Juan capítulo 4. Verses 1 through 4. Versículos 1 al 4 dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y ahí era necesario pasar por Samaria. And so in verse 4, it says that he had to pass through Samaria. Y en el versículo 4 nos hace una clara indicación de que él tenía que pasar por Samaria. But if you look at the geography, that's not necessarily true. Pero si prestan atención a la geografía, necesariamente eso no era verdad. You see, the Jews and the Samaritans hated each other. Porque la verdad es que los samaritanos y los judíos se odiaban. And so the Jews would go out of their way so they did not have to go into Samaria. Así que los judíos buscaban la manera de rodear, buscar otra ruta para poder evitar a los samaritanos. So Jesus did not have to go to Samaria. Así que Jesús no tenía que cruzar a través de Samaria, But he had to go to Samaria. pero él tenía que pasar por Samaria. Because God's kingdom and his plans are for all people. Porque las promesas y el reino de Dios son para todas las personas. Not just the Jews, the Samaritans as well. No solamente para los judíos, sino también para los samaritanos. And so Jesus lived this perfect life. Así que Jesús vivió esta vida perfecta. Never sinning once. Nunca pecó ni una sola vez. And eventually, one day, Y eventualmente un día, he was betrayed by his friend. él fue traicionado por su amigo. He was on trial for something he did not do. Él estaba en problemas por algo que él no había causado. And he was sentenced to death. Y él fue sentenciado a la muerte. One of the worst deaths that we could ever Y imagine. yo diría que es una de las peores muertes las cuales nosotros nos pudiésemos imaginar. Death on the cross. Una muerte en la cruz. Lo siento. But this death was not an accident. Pero esta muerte no fue un accidente. This was part of God's bigger plan. Esto era parte del plan mayor que Dios tenía. That he had to go to the cross to pay for the sins of humanity. Que él tenía que ir a la cruz para poder pagar por el castigo a la humanidad. And it's because of the cross that we can have salvation today. Porque es por causa de la cruz que nosotros podemos llegar a tener salvación el día de hoy. But praise be to God that he did not stay dead. Pero Dios sea bendito porque él no se quedó muerto. Because if he stayed dead, he would be like every other religious leader in this world. Porque si él no hubiese resucitado, entonces él se hubiera convertido como cualquier otro líder religioso aquí en la tierra. You can go today and see the gravesite of Buddha. Pueden ir allá al cementerio donde Buda había sido enterrado. You can go today and see the gravesite of Muhammad. También pueden ir allá a ver el cementerio de Muhammad. But Jesus is not in his tomb. Pero Jesús no está en ninguna tumba. He rose from the dead 3 days later, Él resucitó de entre los muertos al tercer día. conquering sin, death,
venciendo la muerte y todo en la tumba. And because he lives, we can also live in him. Y- He was resurrected. He stayed on the earth for a little bit, Así que después que él había resucitado, se quedó un tiempo aquí en la tierra, but eventually he ascended back to heaven. pero eventualmente luego de eso él ascendió a los cielos, Just for a while. solamente por un poco tiempo. But one of the things he did before he ascended to heaven Así que una de las cosas que él hizo ese corto tiempo antes de ascender a los cielos is he gave his people a command. es que él le dio a su pueblo mandamientos. And the command is in Matthew chapter 28 verses 19 through 20. Y este mandato se encuentra en el libro de Mateo capítulo 28 versículos 19 al 20. Mateo capítulo 28 versículos 19 al 20. You want me to read from 19 to 20? 19 and 20, yeah. Dice, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, las cuales yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. So we see here in this command Así que vemos aquí, en este mandato, that we're going to look more at tomorrow night. que mañana vamos a estar viendo un poquito más profundo, por la noche, That God is commanding his people que Dios está mandando a su pueblo, a sus personas, to make disciples of who? para hacer discípulos ¿de qué? To all nations. Absolutely. Exactly. Exactamente. And so you see, and I don't understand this. Así Why? que, ¿por qué yo no entiendo esto? ¿Por qué? But God's promise to Abraham Dios había prometido a Abraham, is fulfilled through the church. está cumplido a través de la iglesia, That through us making disciples of all nations, que haciendo que a través de nosotros, yendo a todas las naciones, the nations will be blessed. las naciones serían benditas. But it's not an earthly blessing. Pero no es una bendición terrenal, It's not a blessing with money. no es una bendición monetaria, It's a heavenly blessing es una bendición de los cielos, that can only come through a relationship with Christ. que solamente puede venir a través de una relación con Cristo. And so we see here that the story of God is leading to the time of the church. Así que podemos ver que toda la historia que Dios había trazado desde el Antiguo Testamento dirigía directamente al tiempo de la iglesia. I don't know why, but God chose to use the church as part of his mission for the world. Y no sé por qué, pero Dios decidió usar a la iglesia como parte de su gran plan de misiones al mundo. God could have chosen donkeys. Dios pudo haber usado burros, He could have used cats. Él pudo haber usado gatos, But he chose to use his church pero Él decidió usar a su iglesia to bless the entire world, para bendecir al mundo entero, which has been part of his plan the entire time. lo que fue parte de su plan todo este tiempo. And so the question for us today Así que la pregunta para nosotros el día de hoy es what are we going to do about it? ¿qué vamos a hacer al respecto? Because a lot of times we ask God to be part of our plan. Porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios que sea parte de nuestros planes. We ask God to be part of our mission. Nosotros le decimos a Dios que sea parte de nuestra misión. But that's not what we should be doing. Pero eso no es lo que deberíamos estar haciendo. We should be looking, how can we be part of God's plan? Nosotros deberíamos estar pensando cómo nosotros podemos ser parte del plan de Dios. We should ask, how can we be part of God's mission? Cómo podemos ser nosotros parte de la misión de Dios. Because that's the only mission that matters. Porque esa es la única misión que importa. It does not matter what I do with my life. Eso no importa qué es lo que yo hago con mi vida. It matters what God is doing and how I can join him in that. Lo que importa es qué es lo que Dios está haciendo y cómo yo puedo formar parte de lo que Dios está haciendo. And so again, the question is, what are we going to do about this? Así que la pregunta nuevamente, ¿qué vamos a hacer al respecto? But the story's not over. Pero la historia no se acaba. Even though we're right here in the church today, Aunque nosotros estemos aquí en la iglesia el día de hoy, we know that one day Jesus is going to return. nosotros sabemos que un día Jesús va a regresar. He's going to come for his church, Él va a venir por su iglesia, for
for his people. por su pueblo. And he's going to make all things new. Y Él va a hacer que todas las cosas sean hechas nuevas. We see that he's going to make a new heavens and a new earth. Conforme a su palabra dice que Él va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Let's look at Revelation chapter 21. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21. Can you read verses 1 through 7? Okay. Copy that. Versículos 1 al 7. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 7. Dice así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que viniere a heredar todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. That is our future. Ese es nuestro futuro. That is the future for everyone who is in Christ. Ese es el futuro para toda aquella persona que está en Cristo. That is our hope. Esa es nuestra esperanza. That's why we share the gospel. Y es por eso que nosotros compartimos el Evangelio. And so again, thinking about everything we talked about today, Así que nuevamente, pensando todo lo que hemos estado hablando el día de hoy, what is your part in God's mission? ¿cuál es tu parte en la misión de Dios? It does not matter if you are a doctor or a waiter, No importa si tú eres un doctor o un mesero, or if you're a politician or a pastor. o si eres un pastor o un político. We all have a role in this. Todos tenemos un papel en esto. And so again, what is your role in this? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu papel en todo esto? So let's pray. Así que oremos. God, we give you thanks for today. Gracias, Dios, te damos por el día de hoy. We thank you for your story. Te agradecemos mucho por tu historia, All throughout it, we see your faithfulness. porque a través de todo esto podemos ver tu fidelidad. That no matter how many times we sin, you are still faithful. Porque sin importar cuántas veces nosotros lleguemos a pecar, tú te mantienes fiel. You are still good. Tú todavía eres bueno. You are still God. Tú todavía eres Dios. And so, Lord, I pray that you help all of us Así que, Señor, te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros find what is our part in your mission. para poder encontrar cuál es nuestra parte en tu misión. It does not matter if we're a teenager Sin importar que seamos un adolescente or an older person. o una persona mayor. We still have a role in this. Todavía nosotros tenemos un rol, un papel que jugar en esto. Help us share our faith. Ayúdanos a compartir nuestra fe. Help us make disciples Ayúdanos a ser discípulos wherever we may go. a donde sea que nosotros vayamos. We pray for our lost friends and relatives. Te pedimos por aquellos familiares que todavía están perdidos y conocidos. We pray that you would save them. Te pedimos para que tú los salves. We pray that they would surrender their lives to you Te pedimos que ellos puedan rendir sus vidas a ti and that they would follow you. y que ellos puedan seguirte a ti. Just thank you, God, for all that you do for us. Así que gracias, Dios, por todas las cosas que tú haces por nosotros. It's in your Son, Jesus' name we Y pray. es en nombre de tu Hijo Jesús que oramos. Amen. Amén. Yeah. Nice job.